Hola, hola, bienvenidos todos y todas a este nuevo episodio de Vivir con Fe Podcast. Como ya escuchan, les habla Farah Almanzar, y cuando ustedes ven que yo por lo general doy esa introducción es porque vienen esos episodios hermosos, llenos de mujeres sabias, virtuosas, esos episodios de mujeres especiales que trae el Espíritu Santo para cada uno de ustedes. Yo me encuentro hoy aquí muy contenta porque en esta ocasión vamos a hacer una entrega especial por el Día de las Madres, y voy a seguir abundando un poquito más de lo que vamos a hablar en el día de hoy, luego de decirles que si usted no se ha suscrito a nuestra comunidad de Patreon, pase por ahí, que usted se está perdiendo de mucho. Entre a www.patreon.com/vivirconfepodcast y reciba esos beneficios hermosos y chulísimos que tiene esa comunidad de Vivir con Fe que Dios ha formado para bendecir nuestras vidas y para crear esa corito, esa churchita en Cristo de lo que hemos podido disfrutar en este tiempo. Asimismo, les invito a que se suscriban aquí en YouTube, denle like, escríbanos en los comentarios qué les parecen nuestros episodios. También pueden pasar por Spotify, pueden pasar por Instagram y darnos a seguir, y reciba todo lo que el Señor ha traído para cada uno de ustedes. No voy a abundar más en ese sentido y me voy a ir a este tema de la maternidad en Cristo. Esto es un tema muy importante desde el inicio de los tiempos, pero tiene ahora una matiz un poco distinta con esa repercusión de las redes sociales, luego de la pandemia, entre muchísimas otras cosas que han surgido para beneficiar a las madres y para también edificar con herramientas que ayuden a desempeñar de manera más efectiva el rol. Pero qué mejor que tener la palabra del Señor como guía y dirección para poder ser ejemplo y testimonio de Cristo en nuestras familias. Aquí me acompañan hoy estas mujeres maravillosas. Tenemos a alguien que es de la casa, que tenía un tiempito sin venir, que es nuestra querida Sara. Sara, la esposa de nuestro querido Iván. Sara, te extrañábamos. Sí, estoy por aquí. Aquí está Sara, que es la mami de Tadeo. Sara va a hablar mucho y ella dice que no, pero ella va a hablar mucho. Tenemos aquí a Laura Sánchez, que estuvo con nosotros en el episodio especial de la serie Envidiosas. Laura, bienvenida. Gracias. Ustedes saben, le habíamos mencionado en ese episodio que Laura es asesora de lactancia a través de su plataforma Lo Lactancia. Pueden buscarla, ¿verdad? Y ahí pueden recibir muchísimo de su contenido, que es bastante importante para las madres. Y por primera vez tenemos aquí a una persona que yo quiero mucho. Las quiero a todas, pero quiero mucho a Nilka, porque ella representa un acento en mi vida en la fe y también como profesional. Nilka Jansen, bienvenida. Hola, gracias por invitarme. Es un placer para mí estar aquí con ustedes hoy. Gloria a Dios, Nilka. Gracias a ti por haber aceptado la invitación. Señores, criar, formar, amar, corregir, amarse, cuidarse, no olvidarse, son muchos de los elementos que nosotros podemos mencionar dentro del rol de la maternidad. La palabra del Señor nos dice desde el inicio en el libro de Génesis, versículo 16. A la mujer dijo, en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto, con dolor darás a luz a los hijos. Ya empezando por ahí, yo creo que tenemos muchísimo por donde abundar en esa parte de la maternidad, porque por el pecado de Adán y Eva, el Señor como consecuencia le dio a la mujer esa información, esa noticia o esa sentencia. Pero más adelante podemos ver versículos donde a pesar de ese dolor viene un gozo y una retribución en el Nuevo Testamento, aunque en el Antiguo Testamento, en Isaías, se habla de esa retribución. ¿Cuáles son los desafíos actuales que nosotras podemos mencionar que presenta la maternidad hoy en día, Nilka? Bueno, yo digo que la maternidad es mi trabajo más difícil.
Yo soy abogada, soy profesora universitaria. Hace 2 años emprendí un negocio justamente motivado en la maternidad, que es la venta de juguetes y materiales educativos. Y nada de eso se compara con ser madre y con lo complejo que es ser madre, porque implica negarte a ti misma, a lo que tú quieres, a lo que tú durante muchísimo tiempo pensaste que era tu plan de vida, ¿verdad? Para entregarte, en mi caso, a estas 2 personitas. Yo soy la mamá de Mateo de 6 años y Valentina de 3. Y darte cuenta que ser madre, que muchas mujeres lo ponemos como en un checklist, bueno, casarnos, tener hijos, ay sí, qué chulísimo. Sí, claro. Realmente ser madre es negarte a ti misma todos los días. ¿Por qué? Porque aunque sí es verdad que tenemos que mantenernos nosotras como prioridad, porque si mamá está mal, los niños van a estar mal también, pero tú todo el tiempo tienes que estar pensando en tus hijos. O sea, me imagino que Sara y sé que Laura, hay decisiones que las madres no podemos tomar sin pensar en nuestros hijos. O sea, decisiones simples de, ¿puedo ir al salón? ¿Con quién voy a dejar a mis hijos? O sea, literalmente los hijos le agregan un componente a tu vida que implica que después de Dios y obviamente de tu esposo, ellos son lo más importante, porque un cliente tú lo puedes dejar y decirle, mira, yo no puedo hoy. Sara puede decir, miren, yo estoy enfermo y hoy no voy a poder atenderte o no voy a poder dar clases. Laura igual. Pero tú no puedes renunciar a tus hijos ni ponerle un moño de regalo y entregárselo a otra persona. Que es lo que el Señor nos llama a hacer, aunque se presentan casos que son lamentables en muchos sentidos, porque las circunstancias tal vez determinen las actitudes o las decisiones que muchas madres tengan que tomar, que también pueden ser con la intención de hacerlo bien por sus hijos, pero que a la larga afectan a sus hijos, pero decisiones desde esta sabiduría, en algún momento esa siembra va a traer buenos frutos en la familia. Así es. En ese sentido, cuando tú hablas de negarse a sí mismo, que las escrituras nos instruyen a tomar esa cruz, tomar la cruz y seguirle, negándose uno mismo, que aplica para muchas cosas, incluyendo ese rol que el Señor nos ha otorgado, frente a nuevas tendencias y consejos y cosas que tal vez no estén basados en las escrituras. Hay una onda o una filosofía de ponte tú primero, no abandones todo lo tuyo, aunque sea a favor de tus hijos, pero muchas veces como que se vuelve un desequilibrio insano, porque no siempre va a estar todo perfecto. Un desequilibrio insano que a la larga va a traer consecuencias que son bastante delicadas, Laura. Mira, ese tema es profundo y complejo, porque ciertamente si yo no tengo de dónde dar, ¿qué doy? Claro. Sí. Y es verdad que nosotras las madres sufrimos del dar, nos damos, y llega un momento que estamos vacías. Te lo dice alguien que hoy tú la ves bañada, con el cabello decente, un colorete en la cara, pero ayer yo di grito que eso no tuvo mamacita. Wow. Del agotamiento, porque llegó un momento a las 9 de la noche que ya tu cuerpo no puede más. Sí. Pero de repente tú tienes 2 niños que si tú no pones límites sanos, de mira, yo necesito descansar, van a demandar de ti 24/7. Sí. Entonces ese tema es profundo porque yo, por ejemplo, cambié mi profesión prácticamente a raíz de la maternidad y al sol de hoy, y bueno, Nilka y yo nos reímos mucho, pero yo determino mi ingreso, o sea, la cantidad de clientes que yo tomo por mis hijos. O sea, en las tardes yo no puedo salir de mi casa porque yo nunca tengo certeza de si voy a tener con quién dejar a mis hijos. Okay. Si mis hijos están de vacaciones, o sea, en mi caso, por ejemplo, trabajar es un esquema, trabajar. Sí. ¿Ok? Y ni hablar de cuando tú tienes organizado todo tu día y el niño amanece con fiebre y ya todo se derrumbó porque todo te cambió y tu prioridad cambió al 100% en una fiebre de la mañana, por ejemplo. Pero ciertamente las madres tenemos que ponernos esa mascarilla
y sobre todo las madres cristianas. Okay. Porque las madres cristianas queremos modelar también en nuestros hijos un seguir a Cristo y un amor por sobre todas las cosas, pero si nosotros estamos exhaustas, si nosotros no estamos conectadas con la fuente, si nosotros no sacamos el tiempo de orar, vamos a estallar como quiera. Sí. Te doy ese spoiler, ¿verdad? Sí, vale. La diferencia es que vamos a pedir perdón o nuestros hijos nos van a ver orando. Sí. Mis hijos ya saben que llega un momento que yo cierro los ojos y ellos se callan porque ellos saben que yo estoy orando para recibir la paz, para que ellos se mantengan vivos. Entonces, Señor, perdóname. Señor, perdóname y le pido perdón a ellos. Uno explota como quiera, pero ciertamente hay una diferencia inmensa cuando en nuestras 24 horas nosotros tenemos el momento de alimentarnos nosotras primero, de orar, de entrar en comunión con el Señor, de leer la palabra, así sea la mujer virtuosa 5 veces leerla de corrido, antes de nosotros dar. Entonces son como dos extremos ahora mismo. Tú tienes mujeres que es todo yo, que andan maravillosas, impecables y a los niños no le dan más que migajas de tiempo. Y tú tienes mujeres que entonces se desplazan por completo a sí mismas en pos de 2 seres humanos que el Señor te da en préstamo para que tú eduques y guíes, pero que eventualmente van a crecer. Si tú dejas de lado tu ser por completo por tus hijos, la cantidad que sea que el Señor te entregue, cuando crezcan y salgan del nido, ¿qué va a pasar con tu identidad? Y eso trae otros problemas. Entonces, sí yo creo que cada etapa va a traer su cómo y qué cantidad y con qué frecuencia tú vas a poder atender tus cosas, pero siempre hay que buscar el momento. El momento, la circunstancia, la forma, la manera, con sabiduría de hacerlo. Porque tenemos que llenar nuestra fuente para poder dar agua. Entonces, escuchándote hablar así, hay distintos modelos de madre, distintos esquemas de maternidad, distintas decisiones en la maternidad. Hay madres que manejan un tema de culpa en el sentido de que se comparan frente a modelos de maternidad que tal vez sean idealizados, y ese tema de las redes sociales ha afectado mucho por lo que la gente tal vez proyecte, sea real o falso, pero que en algún sentido lleva a que la madre no se sienta suficiente en el sentido de que ¿qué estoy haciendo? ¿Lo estoy haciendo bien? Me he desfasado, me he ido, como tú dices, a los 2 extremos, o estoy workaholic, o no le estoy dando suficiente tiempo a mis hijos, o estoy enchonclada en la casa, ¿qué yo estoy haciendo? Entonces, ¿qué rol juega la palabra en ese sentido? Bueno, la culpa viene con la placenta. A tú que vas a dar a luz próximamente te cuento que todas cargamos una mochilita que se llama culpa. No importa el modelo de maternidad que tú tengas, alguna culpa tú vas a sentir. Si lo dejaste todo para en una etapa de tu vida dedicarte a la crianza de tus hijos, vas a tener la culpa de no ser productiva, de no mil cosas. Si tú necesitas llevar el pan a la casa o decides que como quiera lo quieres hacer, entonces vas a sentir la culpa de que no eres esa madre presente en todas las actividades. Si tratas de llevar un balance, vas a sentir la culpa de que no ves a tus amigas con la frecuencia que quisieras. De que no estudias y no estás actualizándote. De que no estás leyendo lo suficiente. De que no estás yendo a todas las actividades de la iglesia. O sea, la culpa es nuestro apellido, nuestro segundo nombre. Ahora, yo siento, y por eso creo que la Biblia habla tanto de la sabiduría, que nosotros tenemos que estar en constante oración de petición de sabiduría al Señor. Porque hay llamadas, me da una risa porque mi esposo le tiene un nombre a eso que tiene que ver con los deportes, como game call, qué sé yo, que como en el momento, o sea, tú tienes que hacer, hay pequeñas decisiones que nosotros tenemos que tomar todos los días, ahí, ¿qué voy a hacer hoy? Hoy voy a ser la mamá que salió y tuvo 1000 compromisos y mi red de apoyo se encargó de mis hijos. Hoy soy la mamá que para el mundo porque en el colegio hay algo y yo sé que para mis hijos es importante. Hoy soy la mamá que priorizo a una amiga que tiene una situación y me necesita y le digo a todo el mundo, espérense porque hoy soy amiga. O sea, ¿cómo voy a manejar esos roles? Pero eso, a veces nosotros queremos ser blanco o negro, queremos tener una decisión, yo voy a hacer así y queremos tener una agenda, nos encantan las agendas. Y hay cosas, hay decisiones que son ahí, ¿qué va a pasar hoy? ¿Qué puedo hacer hoy? ¿Qué puedo no hacer hoy? ¿Qué tengo que decidir dejar hoy? Desde su experiencia, ¿cuál ha sido, dentro de esa montaña rusa que representa la maternidad,
lo más desafiante, Sara? Bueno, lo más desafiante es modelar a Cristo, para mí. Porque, o sea, tenemos que tener paciencia, tenemos que tener el fruto del Espíritu debe de reflejarse en nosotros para que ellos vean ese ejemplo. Porque tú quieres que ellos sigan el modelo de Jesús. Sí. Pero para que sigan el modelo de Jesús, tú tienes que mostrar ese ejemplo porque ellos te ven a ti. O sea, nosotros lo llevamos a la iglesia, pero ellos van 2 horas a la iglesia. Uh-huh. O sea, en la casa, papá y mamá uh-huh. modelan, en nuestro caso, modelan a Cristo porque somos una familia cristiana. Uh-huh. Entonces, para mí, lo más desafiante es yo mostrar el fruto del Espíritu. Mostrar la paciencia, mostrar la mansedumbre, la templanza, uh-huh. la fe. Porque hay veces que me desespero o que me preocupo y él puede ver, ahí yo no estoy mostrando la fe. Uh-huh. O sea, es todo. O sea, la bondad, la paz. La paz es muy importante. Entonces, o sea, eso es como lo más desafiante. Porque si tú tienes un buen ejemplo, las palabras, o sea, ya. Tú le estás enseñando. Sí. O sea, con tu accionar, o sea, con tu reacción a algo que él hizo o no hizo o tú quieres que haga. Uh-huh. Hay veces que yo digo, Dios mío, ayúdame, porque no era así que se lo tenía que decir. O sea, no tenía que reaccionar de esa manera porque eso es lo que él va a repetir. Claro. Y hay veces que yo lo veo, que uh-huh. él responde de una forma que yo digo, Dios mío, no respondo así, mío. Y yo digo, pero es que es así mismo que yo respondo a veces. Entonces, eso es lo más desafiante, realmente. Y, o sea, uno está obviamente en este camino aprendiendo, caminando. Uh-huh. Cada día uno va... es como que el Espíritu Santo te dice, ok, no lo está haciendo, no es así. Tiene que echar para atrás. Y tú intentas al otro día, ok, déjame ver si lo puedo hacer como de una manera con más amor, con menos... desesperarte menos, o sea, porque la verdad es que como nosotros también, o sea, aquí todas trabajamos, uh-huh. Un ejemplo, en mi caso, yo soy maestra, cuando yo llego a la casa, yo estoy un poco agotada. Sí, porque tú trabajas con niños de la edad de tu hijo. Más o menos. Más o menos. Entonces ya hay un momento que ahí yo digo, no, o sea, él no tiene que ver con lo que yo hago o deje de hacer, o sea, con mi vida profesional él no tiene que ver, yo soy su mamá. Claro. O sea, yo tengo que ver cómo yo me esfuerzo, cómo yo doy la milla extra, y no tanto por él, sino por lo que el Señor me va a demandar. Amén. Porque fue a mí que me puso para guiarlo a él. Entonces, esa para mí es la parte más difícil, realmente. Nilka. Mira, yo anoté aquí mientras Laura hablaba el tema de la culpa. Yo creo que, o sea, yo no me imagino siendo madre sin Cristo. Wow. Por 2 razones fundamentales. Primero, porque la culpa yo creo que es lo que Jesús tiene que venir todos los días a quitarnos. Amén. O sea, recordarnos que no importa si lo hiciste bien o lo hiciste mal este día, su misericordia está ahí para ti. Amén. Pero con la maternidad más. Sobre todo, por algo que acaba de decir Sara, porque cuando tú corriges a tu hijo de la manera incorrecta, wow, qué culpa tú sientes. O sea, cuando el Espíritu Santo viene y te redarguye, o sea, yo he llorado, o sea, y me añugo, o sea, yo he llorado pidiéndole perdón a mis hijos, porque yo dije, o sea, es que esa no es la mamá que estos niños se merecen. Pero el conglomerado de cosas que nosotros llevamos, y yo hablaba con mi mamá, que tú la conoces, que es una mujer de Cristo. Amén. Y mi mamá me decía, mira, mija, la maternidad siempre ha sido difícil, pero debo reconocer que a ustedes le tocó un tiempo muy difícil para ser padres. O sea, para allá vamos. Porque la verdad es que el mundo está complejo. Los niños tienen acceso a información aunque tú le quites las pantallas porque están en un curso con niños. Sí. Pero además la vida demanda tanto de ti y mi mamá era una mujer profesional, ejecutiva, pero había como un sistema de ayuda doméstica que era diferente. Eso puede ser otro episodio distinto a este para no contaminarlo, ¿verdad? Entonces
un desafío. Esa culpa que trae la maternidad, no solo de no estar presente cuando quieres, porque tienes otras cosas que hacer, o no estar presente con gente que tú amas porque tú tienes que estar con tus hijos, sino eso de, wow, Dios, yo sé que tú no quieres que yo lo haga así. O sea, estallé con los niños y no debía hacerlo. O sea, como, wow, cuando la paz viene, como dice Sara, y tú en frío dices, lo hice mal. Solamente con Cristo, o sea, recibiendo ahí mismo la misericordia y la gracia, tú puedes decir, ok, Señor, pero vamos, lo voy a intentar de nuevo. Y lo otro es las decisiones radicales que la maternidad te obliga a tomar. Laura y yo somos amigas, somos colegas, trabajamos muchísimos años juntas. Laura cambió de profesión justamente por la maternidad, y yo comentaba el otro día en un grupo que deseché lo que durante toda mi vida, y tú que me conociste, Farah, en el mundo profesional, yo anhelé, porque cuando llegó mi hijo me di cuenta que eso no era lo que me hacía feliz. O sea, yo renuncié a un buen trabajo, yo renuncié a un buen esquema para seguir siendo productiva, pero de otra forma. ¿Por qué? Porque me senté con mi esposo y como familia cristiana dijimos, los dos no podemos tener un trabajo demandante, porque ¿quién va a criar a nuestros hijos? O sea, y eso me obligó a en un momento decir, tú sabes qué, Dios, maravilloso, tú me regalaste durante 3 años lo que yo toda mi vida quise ser. Pero Dios me lo entregó para que yo me diera cuenta de que eso no era lo que me iba a hacer feliz, sino de que realmente mi propósito era entregarme a esos niños para que yo le modelara a él desde otro rol. O sea, ya mis amigos me relajan, me dicen, ¿tú no quieres coger ese caso? Y yo, ay, no, yo no puedo coger ese caso, pero yo tengo que tener mis hijos. Que en otros tiempos. En otros tiempos, el caso, no me interesa, no me interesa. O sea, literalmente, el desafío de la maternidad, luego de la culpa, es que tus prioridades se cambian y se realinean de una manera. Pero de verdad, no sé lo que dicen mis compañeras, pero tus hijos no son tu propósito, pero tus hijos te enseñan tu propósito. Eso es algo sumamente importante para resaltar. ¿Por qué? Porque en otras generaciones nosotros vimos cómo madres, nuestras madres, nos veían como su propósito por el desconocimiento. Perecieron en muchas ocasiones y los errores siempre están, pero en el modelo de crianza, el nivel de control, la sobreprotección, se veía de una manera que pudieron llegar a herir a esta nueva generación, o sea, esta generación que somos nosotras, y nos han impulsado no solo a buscar esa sanidad, sino a tener una forma distinta de criar, desde entender, nosotras que le servimos a Cristo, no sé el caso de sus madres, si ustedes vieron todas sus crianzas fue así en los caminos del Señor o fue posterior, ustedes ven que ahora uno tiene como una jerarquía distinta, donde Dios es primero, donde todos nosotros vamos ante el Señor. Ustedes están hablando de algo sumamente importante, que van a la fuente y ustedes se acercan confiadamente al trono de la gracia a pedir perdón, a pedir sabiduría, a pedir misericordia, a hallar gracia en Dios para poder instruir al niño en el camino. Y también sabiendo que muchas veces, lo vi, las madres ponían a los hijos por encima de los esposos. Entonces, en el orden bíblico no es correcto. Entonces, incluso para formar hijos con un entendimiento conforme a las Escrituras, tiene que ver hay que mostrarle el orden de que el matrimonio entre mamá y papá hay que respetarlo, está por encima, y que en virtud de que eso se encuentre bien, entonces vamos a darle el mejor ejemplo a los chicos. Entonces, muy, muy importante eso que decías. Y tú sabes que, Farah, es muy fácil idolatrar nuestros hijos. Wow. O sea, hay que ir a la presencia de Dios cada día y decir, Señor, no permitas que yo idolatre a mis hijos. ¿Tú puedes abundar un poquito más? Claro.
¿por qué idolatrar a nuestros hijos? Porque en el modelo de la mujer nos enseñaron, yo no sé cuántos años tiene Sara, pero creo que somos contemporáneas, que tu realización era casarte y tener hijos, ¿verdad? O sea, como que el mundo ahí, nadie te dijo qué pasaba después de ahí, ¿verdad? Entonces, es muy fácil para la mujer, aún cristiana, entender, o sea, poner a tus hijos en el centro de tu vida. ¿Por qué? Porque como ellos dependen tanto de ti y tu vida, por lo menos los primeros 5 años de su vida, que son los 5 años más importantes en la vida de un ser humano, dependen de ti, entonces tu hijo es todo. Entonces tú te cohibes de servir por tus hijos. Tú te cohibes de cumplir lo que Dios te ha dicho que haga por tus hijos. Tú descuidas a tu esposo por tus hijos. O sea, al final, cuando tú te sientas, tú dices, pero ven acá. Estos 2 niños son el centro de mi vida. Entonces, hay que quitar, aunque suene duro y suena cruel, y es una realidad con la que nosotras las mujeres cristianas chocamos, porque ahí afuera te dicen o que tú eres lo más importante o que tus hijos son lo más importante. No, para una mujer cristiana lo más importante es Cristo. Entonces, si Dios te dio sus hijos en préstamo, como dice Laura, tú no puedes amar más a tus hijos que al Dios que te dio tus hijos. Entonces, yo que trabajo con mujeres, tú sabes, trabajo en un ministerio de mujeres, veo cómo el anhelo de la mujer es ser madre. Y luego de que Dios concede ese anhelo, no vuelven más. O sea, ya como que Dios me ayudó a cumplir este check, ya Dios, no te necesito, ya yo tengo mi familia perfecta, adiós. Entonces, ahí es donde más se necesita. Pero por supuesto, o sea, empecé diciéndote que yo no me imagino a la Nilka de hace 10 años siendo madre. O sea, yo hubiese, esos niños fueran víctimas mías. ¿Por qué? Porque yo me quería llevar el mundo por delante. Entonces, es difícil ser madre porque tienes que conjugar todas esas cosas, pero tienes que acordarte que tú no eres una mamá común y corriente, sino que tú eres una mamá que le estás modelando todo el tiempo a tus hijos, a Jesús. Amén. Y manejar las expectativas. Que vamos a escucharte hablar de eso, que es la por otra favor. parte. Porque entonces nos casamos, ¿verdad? Dios nos entrega a los niños. Si nos mantenemos en el camino y aún si no se vuelven nuestros ídolos, entonces viene la comidilla de si yo estoy sembrando esto, yo tengo una expectativa de cosechar esto. Pero ¿qué pasa? Se nos olvida que son seres humanos. Y el otro día yo veía un video de alguien que decía, nunca digas que tu hijo no es capaz de hacer X cosa. ¿Sabes qué a veces pasa? Que te dicen en el colegio, mira, tu hijo mordió. No, mi hijo no es capaz de morder a alguien. Usted no lo sabe. Claro. ¿Entiende? Entonces, es como la maternidad, no hay cosa que te saque más la chuleta que la maternidad. O sea, no hay cosa que te ponga más a prueba la carne que la maternidad. Y te lo dice, como decían, el que hemos trabajado juntas, casos... No, y que ustedes tienen un antes, ¿verdad? Ustedes tienen un antes porque las conozco. Tienen un antes y un después de Cristo. Exacto. Ustedes vieron en la carne, están en el espíritu, entonces están en el horno de fuego. Y nadie en toda mi vida me ha hecho cuestionarme tantas cosas. Wow. Como los 2 hermanos que están esperando allá Sobre afuera. todo tu conversión. Que están con porque ellos saben están con tío David. tocar cada tecla de tu ser. O sea, los niños saben. Mi mamá, que lo vivió, y cada vez que ella ve, ella me dice, Laura, acuérdate de peces, que fue como un taller que ella cogió y me ha dado peces, que son tu peces, sí, que sí, acuérdate de peces, porque ellos saben, ellos te estudian y saben, de verdad, señor, y esto va a sonar muy drástico, pero es como si el enemigo usara a esos seres que tú trajiste al mundo para puncharte. Y la parte psicológica, entonces ¿qué juega la parte uno psicológica? Tiene que controlarse, pero también manejar las expectativas con ellos y manejar mucho el tema de las expectativas a nivel general y del desbalance. La búsqueda del balance que no existe y de las expectativas. Porque entonces entendemos que tenemos que ser las madres esto, lo otro, que nuestros hijos tienen que coger clase por la tarde de no sé cuánta cosa, un deporte, un idioma, un que yo qué, disparate. O sea, nos vamos en una con muchísimas tonterías, ¿verdad? Y nosotros, como madres cristianas, buscamos mucho la crianza intencional. Okay. Yo no puedo estar todo el tiempo. Yo acabo de irme de viaje con mi esposo porque llegó un momento que nosotros dijimos, nos toca, necesitamos un tiempo a solas. Porque en el día a día no es verdad que usted va a poder decir, después de tal hora, entonces tiempo en pareja. No.
Eso no. Entonces, tú tienes que ser intencional sacando ese tiempo. Asimismo, hay que ser intencional en la crianza. Yo pienso mucho en las madres que tienen que salir a trabajar, que tienen que tener un trabajo corporativo 8 a 5, ¿verdad? Pienso mucho en nosotras que trabajamos de noche cuando nos dejan, pero... Y yo digo, muchas veces esas madres, ¿qué pasaba con nuestras madres? Que llegaban a la casa y se desconectaban y conectaban. O sea, antes las madres en su mayoría trabajaban un 8 a 5, pero cuando llegaban a las 5, no había un celular after hours. Sí, si veíamos televisión, era televisión todos juntos. Sí. Algo que se eligiera en común o que mamá o papá decidieran, ¿verdad? Un Freddy, una cosa así. Una cosa de esa. Entonces, ahora nosotras tenemos que ser intencionales en que no se nos roben los momentos con nuestros hijos y que no nos distraigan. Porque la distracción es uno de los mayores enemigos de la maternidad ahora mismo. Muy bien. Estamos siendo 100%. Constantemente bombardeadas con información, con crianza positiva, con no sé cuántas cosas. Entonces, estamos aquí, estamos supuestamente viendo videos y cosas para ellos mismos, porque el algoritmo obviamente te va a mandar muchísimas cosas de lo que tú estás viviendo. Claro. Pero... a ellos les importa eso, porque mientras tanto yo lo que ven es a un adulto con el celular. Entonces, no importa la cantidad de tiempo que yo pueda tener disponible para mis hijos, qué tan intencional yo estoy siendo con ese tiempo, para realmente poder modelarle a Cristo. Porque también hay muchas madres cristianas que queremos ser luz y queremos modelar a Cristo, pero en casa no estamos. Porque también habemos otras que sí, Cristo es el centro de nuestra vida, pero entonces idolatramos nuestro servicio. Wow. Y donde también, es lo que te digo, el eterno desbalance, en donde, ok, mis hijos no deben ser mi ídolo, por lo que si se necesita de mi servicio, yo tengo que poder servir a Cristo, porque ese es mi propósito en la tierra, ¿verdad? Ir a ser discípulos. Ahora bien, si yo estoy en una etapa de posparto inmediato, ¿para dónde voy? Claro. O sea, hay un ser humano que depende de mí para todo. Exacto. Sí. Mal estuviera yo como madre si yo digo, ¿sabes qué? Es que hay un encuentro, entonces tú tienes un mes de nacido, pero te cuida, denle ahí lo que aparezca, que yo me voy a buscar almas. Sí. Por eso es un ejemplo. Sí. O sea, la verdad es que hasta el servicio a Cristo se ve distinto en la maternidad. Claro, que tú tienes que buscar una red de apoyo y que tú vas a decir, miren, tal día ustedes van a estar con otra persona porque mamá tiene que ir a hablar de Jesús, o bueno, como en mi caso, que están aquí, porque no, ¿verdad? Estoy en un nanny detox, como dicen. Pero habrá momentos donde tú tienes que decir, no puedo servir en esta etapa de mi vida por ese tiempo. No puedo irme de viaje misionero no sé cuánto tiempo. Porque entonces, ¿de qué sirve que yo estoy yendo por el mundo haciendo discípulos si los que yo tengo que discipular, que el Señor me lo puso en mi casa mío, pegado de mí, no lo estoy discipulando? Criando un discípulo. Eso es así. En el caso de los esposos, cuando vamos por un caso extremo, sabemos que existen los casos de madres solteras, pero en este que vamos a tratar ahora, cuando no hay una colaboración de parte del esposo, ciertamente el rol de la maternidad y la paternidad es distinto, aunque se encuentre un balance justo y que haya un teamwork, un trabajo en equipo. Pero cuando no hay una colaboración de parte del compañero, no sé si les ha tocado, si lo pueden compartir, si han tenido personas en el entorno que han tenido esas situaciones, pero cuando la mujer se volca completamente al rol esposa y de manera menos proporcional está como frente a los niños o al niño o a la niña, esa parte de que tengo que estar más pendiente al esposo porque no lo puedo descuidar, entonces el nana, cuídame el nene, o mamá, cuídame el nene. ¿Cómo se maneja esa parte de saber tener ese equilibrio y no caer como, bueno, tiene un mes de nacido, 2 meses de nacido, como tú dices, pero este posparto nos va a volver loco, tú estás primero? ¿Cómo manejar esa parte? Porque realmente puede darse. Yo que voy a ser madre ya, o sea, que voy a dar a luz, no sé cómo, o sea, puedo intuir que me va a ir bien, pero el Señor es el que sabe.
Yo te digo ahorita, cuando salgamos de aquí, si están vivos los tres. Yo siento que eso varía por etapa. Por ejemplo, yo puedo dar mi testimonio. Mi esposo es un papá 1A todoterreno. No porque él vaya a escuchar esto, sino porque es la verdad. Pero no fue que mi hija nació, mi primera hija, y la paternidad le floreció. Cuando retomamos la rutina, que aquí lamentablemente papá tiene que salir a trabajar de una vez, salvo que coja vacaciones. Cuando nos dimos cuenta, él retomó su rutina igualito. O sea, él llegó del trabajo igual, veía y yo era que... Pero ahí nos toca ser sabias en ir creando ese vínculo. Entonces, obviamente, los hombres funcionan distinto, operan distinto, piensan distinto. No era lo mismo un bebé recién nacido que no le iba ni a sonreír. Ahí las tareas eran más mecánicas. Cambiar el pañal, hasta que ya les naciera automático cambiar el pañal. Ahora, a medida que ya tu bebé interactúa, van haciendo en ellos, en la mayoría de ellos, ¿verdad? Por lo menos sé que deben ser los casos que estamos aquí en la mesa, como ese interés en estar. Y el tema del balance en el hogar, como decía Nilka, decisiones que se toman en familia, porque a mí me pasó un caso similar en el que mi esposo me dijo, mira, 1, te vas a morir, y entonces yo no puedo criar solo. Y 2, lo mismo, no podemos trabajar los dos, lejos de casa y todo el tiempo fuera de casa. Porque estos niños no pidieron nacer. Fue el Señor que le plació y nosotros lo buscamos, ¿verdad? Entonces, ahí tomamos la decisión en la que, bueno, él lleva a la fecha una carga mayor que la mía en una serie de cosas de las cuales yo ni pienso porque yo sé que él se está encargando. Y obviamente él no tiene idea de que yo le pido a Sparks Lab todo regalo esta semana porque ha ido cumpleaños. Él no sabe nada de eso porque de eso me encargo yo. Sí. En los casos donde hay un matrimonio, tenemos que trabajar con los dones y talentos que tenemos ambos y trabajar en equipo, y eso hay que buscarle la vuelta 100%. Y como les decía, o sea, papá es parte de la red de apoyo de los niños, porque al final todos formamos una red de apoyo para subir a esos muchachos, como forman los abuelos cuando están presentes y demás. Y puede ser que en una etapa de recién nacido, tu esposo no se sienta listo para quedarse con tu bebé una mañana completa, pero ya a las edades de nosotros, yo le digo, te amo, hablamos ahorita. Pasen su tiempo de calidad, que en la semana yo paso mucho tiempo de calidad. ¿Entiendes? Y, ¿cuál va a ser el tiempo en familia? Y ese balance de pareja también es un balance, porque no es realista yo pensar que un recién nacido, el ser humano es de las pocas criaturas de Dios que no sobreviven solos. Entonces, obviamente, no es sensato yo pensar que le voy a dedicar a mi esposo el mismo tiempo cuando tenemos que cuidar a un bebé y que no estamos durmiendo ninguno de los dos y que obviamente vamos a priorizar el descanso cuando se puede, a quizá la etapa ya en la que estamos nosotras tres, de niños un poquitico más grandes, que podemos decir, duerme donde tus abuelos, pasa tu tiempo de calidad con tus abuelos. Y mis hijos ya conocen el concepto de la cita. Mamá y papá van en una cita. A veces van a protestar, a veces se van a poner felices. Ah, qué pena, pero mamá y papá tienen una cita. Pero también hay que ser intencional, igual que con las amistades, igual que con todo. Es un tema de intencionalidad en cada decisión y en cada cosa que nosotros hacemos con esas 24 horas que papá Dios nos regala cada día. Amén. Sara, ¿tiene algo que compartir, Nilka, con relación a...? No, creo que también depende a veces mucho de uno como mujer. O sea, que... cómo dejarlos como entrar a este nuevo mundo que llegamos los dos, pero uno como mamá, eso tú eres la mamá, o sea, sí, claro, eso está ahí, o sea, pero ellos obviamente tienen ese sentir, pero no tanto, y entonces hay veces que madres, tanto cristianas como no, le ponen como un límite de, espérate, no, yo lo hago, espérate, no. He visto mucho eso. No te preocupes que yo me encargo de eso. O sea, no. Aquí esto es de los dos. Lo único que tú no vas a hacer es que tú, como en caso de las que no lactan, pero en el caso de las que sí lactan, pues eso es lo único que tú no vas a hacer, pero después tú lo puedes hacer todo. Entonces hay veces que uno por temor o por lo que sea, no siente la confianza porque el bebé está muy pequeño o de repente, o sea, no me siento segura y no le da la entrada a que ellos hagan. Incluso eso mismo, le ponen un pare sin necesidad de hacerlo. Todo lo contrario. Agarra. Eso ahí, toma esto. Tú solo lo pones al revés, no importa. Tú te vas a dar cuenta que se te va a salir el toma esto para ti, llega, ay, eso, disfrútalo. Porque, o sea, sí conozco casos que han puesto ese límite, las niñas o niños crecieron y ahora quieren involucrarlos
y ya no tienen ni siquiera la costumbre de hacerlo porque, o sea, en el principio hubo límites para ella. Entonces, entiendo que hay que ser sabio en ese sentido también, dejar a veces nuestros temores y miedos de lo que sea y confiar en el Señor de que Él lo puso ahí a ambos para cuidar este ser que es de ambos. O sea, no... Amén, así es. En mi caso, mi esposo también es un esposo súper involucrado, que no es que ayuda, sino que es parte. Y yo siento que la verdad es que nosotros sí tenemos una bendición en esta generación, y no se trata de si son cristianos o no son cristianos, porque yo tengo amigos que no son cristianos. Los padres de nuestra generación están mucho más involucrados 100%. En la crianza de nuestros hijos que lo que estuvieron nuestros padres. Nuestros padres eran padres proveedores, que daban amor, muchos. Yo tengo un papá súper cariñoso, súper amoroso, pero como que los niños son de su mamá, ¿verdad? O sea... Estos padres, y bueno, mira a tu esposo allá afuera con los hijos de Laura, o sea, nuestros esposos se involucran con nuestros hijos, o sea, están presentes. Antes eso no era normal, de que, extráete, que yo duerme tú este turno, que yo le voy a dar la leche al niño, que yo lo cambio, o sea, báñalo, exactamente. Sí, por ejemplo, mi esposo con mi hijo varón, todo con mi hija hembra ha tenido más cuidado, y eso está bien para que ella entienda que su cuerpo es importante, que no, pero ya que ella tiene más conciencia, o sea, papá la tiene que bañar, y yo entiendo que eso es una bendición que nosotros tenemos, porque nuestros esposos, y repito, no tiene que ver con que sean cristianos o no sean cristianos. Yo tengo amigos que se han quedado una semana con sus hijos, o sea, en nuestra época probablemente no lo encontramos, o sea, la llevaban donde la abuela, y la abuela que resuelve. Entonces, pero sí estoy de acuerdo con Sara en que tú tienes que involucrarlos, porque nosotros muchas veces limitamos a nuestros esposos o no los creemos capaces de hacer las cosas. Cuando ellos se ven ahí con los muchachos, ellos meten mano. Así se llamara pedido ya, pero ellos tiran para adelante. Los niños son muy resilientes. Sí. No se dejan morir tan fácil. Ok. Toma esa nota. O sea, creemos como que dejarlo con los papás, y Dios mío, no lo vamos a encontrar. No, son sus hijos. Es que a veces nuestro perfeccionismo, que es otra de las luchas con las que nosotros lidiamos. Voy para allá. El tema del perfeccionismo. Entonces, los papás son los primeros que sufren el tema del perfeccionismo de nosotros. Porque nosotros, por ejemplo, damos alumnos, nosotros tenemos nuestro esquema mental de lo que... Por eso en el taller yo siempre digo, lleven a los esposos, lleven a las abuelas, para que todo el mundo sepa lo que esperan como familia de esos primeros días. Porque la mujer, tú te pasas el embarazo entero leyendo como una loca, lo más seguro. Sí, claro. Eso es parte. Y tú llegas al momento del parto y al posparto queriendo entrenar a todo el mundo sobre la marcha, haciendo tú lo que tú entiendes que está bien. Entonces, la primera vez que te digan, ve al médico a revisar que todo está bien después del parto, que tu esposo te diga, yo me quedo, déjame la leche o lo que sea, tú vas a estar, mira, en la cámara. Ay, Dios mío, la costó diferente. Ay, es que esos no son los pañales. Mira, buscó los wipes que no eran. Y hablándole por la cámara. Mira la ropa que le ha puesto, la ropa que le queda grandísima. Esa no es. La ropa descombinada, eso es una cosa espectacularmente espectacular. Eso siempre va a pasar. Y muchas tenemos que lidiar con nuestro perfeccionismo, porque el primer víctima son los esposos y después son los propios niños. Claro. Porque los propios niños son víctimas de nuestra necesidad de control. Que eso es se le llama perfeccionismo, pero es un tema de control. Sí. Entonces nosotros queremos controlar hasta a Dios. Ay. En lo que le pedimos a los niños. Wow. Y desde que te dicen ese niño se parece a ti, ya tú entiendes que ese niño tiene que leer mucho porque tú lees mucho. Ay. Y tú llenas esa casa de libros y resulta que al niño no le gusta leer libros, le gusta formar bloques, por decirte un ejemplo. O pintar. Pero tú en tu mente entendías que ese niño tú le querías desarrollar los deportes, porque a papá lo que le gusta son los deportes, o viceversa. O a la niña, mira, yo bailé ballet, eso es hermoso, y yo llevo a mi hija, y mi hija a la tercera clase, no quiero ballet. Sí. Entonces, eso te va dando, te va como taladrando, y no tiene que lidiar con ese perfeccionismo. Es un ser humano, no es un robot con botones, va a tener sus propios intereses, va a tener sus propios dones y talentos. ¿Qué tanto nosotros tenemos que sostener para guiar y soltar para que vuelen? Así es. Y es como una chichigua ahí, como ese... Y sé que Laura, porque esto es un tema conocido entre nosotros, Sara va más suave ahí porque es psicóloga. Señores, nuestros hijos
muchas de las cosas que a nosotros nos tocan los botones de nuestros hijos son de nosotros. O sea, yo llevé a mi hijo a hacerle una evaluación psicológica y me dieron un perfil y demás y yo le dije, Laura, pues yo tengo todo esto, lo que pasa es que nunca me lo diagnosticaron. Wow, Dios mío. En nuestra generación no nos llevaban al psicólogo. No. O sea, mira, nosotros estamos haciendo uso de herramientas que entiendo nos facilitan el poder manejar ese tema de la crianza. Psicóloga, nosotros queremos escucharla en ese sentido. Ayúdanos ahí. Sí. Vamos a tomar nota ahora. Porque, un ejemplo, la psicología como herramienta para identificar esas cositas. Porque está bien, en Cristo tenemos las escrituras. Claro. Somos de carne y hueso, y como dice Laura, esa chuleta hay que llevar a la cruz para todos los días. Todos los días. Pero en la psicología, en ese sentido, ¿qué tú has podido ver como maestra, como docente, que en ese tema de la crianza? Mira, ¿cómo te lo explico? Bueno, yo como psicóloga, que estoy más entrada en la educación. En la educación, sí. Yo en mi casa no soy eso. Eso me gusta, eso es importante, eso es muy importante. Yo tengo una pregunta para la profesora. Eso es muy importante. O sea, hay veces que yo hago cosas con mis alumnos o con uno que otro pacientico que tenga, que no es lo que hago con mi hijo, porque, o sea, mi hijo, claro, o sea, y lo que yo voy a trabajar con él. Que eso es bueno que Sara lo resalte, porque a veces uno cree como que hay un esquema, sigo igualita, no, es muchas otro, veces, o sea, obviamente tú no, claro, tú intentas aplicarlo, pero, o sea, no siempre se puede, porque es así mismo, o sea, se te cruza los cables y tú estás lidiando con tus emociones, tratando de modelar al Señor, tratando de sobrevivir. O sea, son tantas cosas al mismo tiempo que tú dices, ok, déjame ver la parte psicológica. O sea, no. Yo tengo una pregunta para Sara. No llega. Que este también es un tema de tesis que llevamos aquí, de investigación exhaustiva. Necesitamos que nos confrontes, por favor, la crianza bíblica y la crianza positiva. Te explico. Nosotras somos dos mujeres coléricas. Voy a hablar por nosotras dos porque Farah es un poco más tranquila. Y tú te ves mucho más tranquila transformada que nosotros. por Cristo. Gracias. Entonces, nosotros a veces decimos que nosotros llevamos una crianza sorpresa. Ellos no saben si le va a salir una crianza boomer o si le va a salir una crianza un poco más conversadora. Señor, ayúdame. Conciliadora. Entonces, hemos tenido, como cristianas, cuando hemos compartido muchísimas herramientas y ¿verdad? Nerdas, al fin estamos leyendo todo, porque al final, otra de las presiones de la madre es que queremos hacerlo muy bien. Y sobre todo cuando sabemos que estamos guiando hijos que el Señor nos entregó. Tú quieres hacerlo bien. Claro. Y tú no quieres darle lo mismo trauma tuyo. Tú quieres que si acaso sean traumas diferentes, ¿verdad? Porque sabemos que algo van a tener. Pero, gloria a Dios. ¿En qué esquina se encuentran? Porque a veces nos pasa, sobre todo cuando hablamos con otras generaciones, que nos dicen como que esa crianza positiva, al final eso no es bíblico, porque la Biblia dice que el que Dios ama, corrige. Instruye. Y entonces hay unas versiones que hablan de vara. Entonces ahora nosotros tratamos de no poner la mano. Entonces es verdad que debemos cuidar la integridad de nuestros niños. Pero a veces sentimos y podemos estar equivocadas, pero a veces sentimos en la forma en que se comunica que esa crianza es que le faltan un poquito límites un poquito más firmes, quizá para nosotras como fuimos criadas. ¿Cómo tú como cristiana y psicóloga cruzas esos dos conceptos? Yo siento que hay como mucha confusión en lo de la crianza positiva, porque yo misma, siendo psicóloga, yo me confundo. Porque yo, la verdad, un ejemplo, yo trabajo en la parte psicopedagógica, o sea, esa es mi área, no tanto en la parte socioemocional. Y un ejemplo, a veces yo misma digo, pero, o sea, ¿de qué se trata bien? Porque yo misma, de verdad, o sea, bueno, voy a hacer la que no soy psicóloga o la que no sé, porque yo misma digo, o sea, de verdad, no siento dónde está el límite, pero entiendo que sí, que en la crianza positiva sí hay unos límites, pero yo entiendo que la sociedad no está entendiendo de qué se trata. O sea, usted no puede ver televisión hasta esta hora va a ser un berrinche, puede ser, lo siento, no va a ver televisión.
tú puedes hacer el berrinche que tú quieras, pero no hay televisión. ¿Y qué? Y entonces, nada, que haga su berrinche, pero la televisión no va, porque ya se le avisó que hasta esta hora era, que no sé qué. Hay gente, no, porque entonces yo voy a hacer, y yo me voy a acercar, yo te entiendo. Yo sé que tú estás triste, yo sé que tú estás molesto, yo sé que yo sé que tú estás sintiendo mucha molestia porque no quieres ver la televisión, porque quieres ver la televisión y yo no te lo estoy permitiendo. Hay cosas con las que yo estoy de acuerdo y hay cosas que no, mi hermano, lo siento, ya. No hay eso es lo que hay. O sea, eso es lo que hay. O sea, yo te lo advierto, claro, yo sí creo y veo que es importante comunicar. O sea, porque antes era ¡fua! Porque yo lo digo. Porque yo digo y ya. Y la chancleta doblando hay que comunicar, mira, esto es lo que va a pasar. Tú vamos a llegar a la casa, te vamos a bañar, vas a cenar, luego te vamos a cepillar los dientes y te vas a dormir. O ejemplo, vas a ver 10 minutos de televisión o 10 minutos de pantalla, lo que sea, y te vas a dormir. Si eso no se sigue, pues entonces ya eso es culpa tuya. O sea, eso es lo que va. Haga o no haga, o sea, quiera o no quiera el niño. Entonces hay veces que, pero entonces, ¿qué hago si me está haciendo una rabieta? Nada, en algún momento él la va a terminar, usted le cepilla los dientes y lo acuesta. Claro. Eso es todo, más nada. Lo que pasa es que, o sea, uno como que, yo entiendo que uno se abruma más de lo que tal vez debería. No sé si me por el tema de culpa. Sí, por el tema del culpa, pero aquí entonces hay que validarlo y que no sé, sí, hay que validarlo, pero entonces claro, o sea, ¿dónde los límites, la validación? Exacto. Límite, Por ejemplo, usted casos. me dijo mentira, la mentira no le agrada a Dios. Amén, así es. Eso tiene una consecuencia. Eso es pecado. Eso te ensucia el corazón. Tú le hablas por la palabra, ¿de acuerdo? Y le dice un ejemplo. ¿Verdad? Eso es, mentir es desobedecer. Y la desobediencia trae tristeza. Y todas las consecuencias que tú puedes presentar. Entonces, hay cosas que no están permitidas. O sea, no están permitidas. Porque nosotros somos cristianos. Claro. O sea, hay otro papá que se... Entonces, eso tiene una consecuencia. Tal vez no sea una pela. Porque yo no quiero darle golpes. O sea, o lastimarlo a nivel físico. Pero... claro. Yo le quito algo que sí le guste mucho, que no lo va a tener. Yo le he dado su nargada a mi hijo. Claro. No es que con ira, no con ira. El que llegue a los 6 años. Ni de manera, diga, ¿verdad? Que digo, nunca no sé si se le ha zafado. Así sea en la mano, tengo dudas. No, o sea, yo le he dado su nargada así mismo. Yo te voy a dar una nargada ahora. ¿Sabes por qué? Porque tú desobedeciste, mamá. Claro. Y la desobediencia trae tristeza. Y aquí, en esta casa, estamos aprendiendo a obedecer. Entonces, esa es la consecuencia. Porque, no sé qué, yo no sé, depende, obviamente, de lo que haga o no haga el niño. Porque si el niño no está haciendo algo que... Pero hay cosas. Claro. Tú no puedes pegarme a mí. ¿Quién te está...? Claro, no se supone que yo debo de pegarle, porque eso es lo que pasa. Porque si tú le pegas, tú le estás enseñando a pegar. Claro, claro. O sea, después esa llamada del colegio viene. Pero si hay veces que el wording yo siento que es distinto. Por ejemplo, yo fui una que creé mi rincón de la calma. Ellos hicieron con todo en esa esquina menos calmarse. Pero compré los gadgets, el que ellos miren en la arena y que pasen el dedo y respiren como la mariposa y no sé cuánta cosa. Pero llegó un momento que yo tenía que irme a la palabra. Sí. Y yo tenía que decirle, tú puedes enojarte, pero tú no puedes pecar. Entonces, porque estoy enojado. ¿Por qué le pegaste a tu hermana? Porque estoy enojado, pero tú no tienes derecho a pegar la mano encima a nadie. Te está quillado, agárrese usted mismo. Respire. Es una oportunidad para acercarse y pero buscar sí, como que... el Señor la dirección. Porque sí siento, y qué bueno que lo dijiste, porque siento que ese es otro de los temas en los cuales nos estamos polarizando. Entonces nos venden, nos insertan una expectativa con relación a esa crianza, que entonces cuando obviamente nos descarriamos en algún sentido, así sea que levantamos la voz, así es porque somos humanos, entonces la parte de esa culpa es como que ya lo dañé al niño, ya lo traumaticé, ya ese niño me va a tener miedo. Ya pero es por la forma en que nos criaron a nosotros. Claro. ¿Dónde está la diferencia quizás? Que nuestros padres, a mí sí puedo decir que mi mamá me llegó a pedir perdón, pero no era común. No. Entonces nosotras sí creo, y eso también es bíblico, que obviamente si yo sé que yo lo herí, claro,
y vengo del testimonio de anoche, ¿verdad? Yo me iba a dormir y yo no pude. Yo dije, no, es que en verdad yo le hablé muy fuerte. Y ellos, yo sé que ahora mismo deben estar en su habitación tristes. Y yo fui de nuevo. Miren, ahora yo puse mi límite claro. Yo necesito que a tal hora ustedes simplemente estén en su habitación. No vengan. Es mi tiempo. Entonces ellos me dijeron, no, que ok, perfecto. Abrazo, beso, Dios te bendiga, oramos de nuevo. Amén. Bye bye. Y no salgan. Muy bien. Y eso sí yo creo que es una diferencia. Sí, eso de la vara es, no sé, o sea, cómo está traducido en la palabra, o sea, porque tiene sus, o sea, porque está la violencia, o sea, muchas veces sucede que uno lo hace con ira, o sea, sin querer. Porque hacerlo con carácter e ira no es lo mismo. No. O sea, porque yo le he dicho, mira, ¿tú sabes qué? Mamá ahora te va a dar una nalgada. Así mismo, o sea, no es... Sí, o sea, mamá ahora te va a dar una nalgada. ¿Sabes por qué? Qué bueno está. Por esto y esto. Lo encontramos allá. No, yo no quiero una nalgada. O sea, no es que yo le voy a dar duro, pero ya para él... Eso es un llamado de alerta. Firmeza. A veces no ni siquiera dar una nalgada, pero sí sostener con firmeza. O sea, algo tan sencillo como revisen su distancia. Cuando estamos caminando en la calle, usted tiene que estar al lado de mí. Si usted se fue, usted sabe que yo le voy a agarrar ese brazo, que usted va a pensar que ese brazo se va a romper. A mí me ha funcionado, sobre todo con Mateo, que es el más grande, exponerlo a la palabra. Excelente. Él ve una serie de historias bíblicas, a él le gusta mucho, él escucha la aplicación en TLA, que ahora es como una historia y se oyen los ruidos, o sea, lo que pasa. Y por ejemplo, ya Mateo me dice, yo desobedecí, me va a pasar lo mismo que a Jonás. O sea, ya él está asociando su comportamiento con los ejemplos bíblicos. Con los ejemplos bíblicos. O sea, ¿tú crees que Jesús está triste conmigo, como a veces se ponía triste porque no creyeron que iba a resucitar? O sea, ya él, como está expuesto a las historias y yo le llamo la atención, él es capaz de ir a lo que él sabe, y hay momentos ya en que él me dice, yo sé que hoy me dijo, mira, hoy tuvimos un retroceso en mi comportamiento. ¡Qué bello! Sí, y yo creo que eso no le agradó a Jesús. Entonces yo le dije, bueno, mi amor, pues vamos a orar para que vuelvas otra vez al comportamiento que estabas teniendo. O sea, al final, como todo en la vida, o sea, Laura es asesora de lactancia y nos desmontó una serie de mitos, ahora tú vas para allá, que le funcionaron a nuestras madres. Y que cuando lo oyeron, la mía se escandalizó y resulta que funciona. Los muchachitos no se duermen como se dormían antes, etcétera. Entonces, así mismo, yo creo que nosotros poco a poco debemos ir cogiendo lo bueno de la crianza de nuestros padres, que tenían muchas cosas buenas, y desechando lo no tan bueno como la tiranía, el no pedir perdón y demás. Porque como dice mi mamá, al final del día yo no lo hice tan mal, porque tu hermana y tú están ahí, son dos mujeres de bien. O sea, tampoco creo que es justo satanizar la crianza de antes. Porque al final esa crianza nos hizo a nosotras mujeres de bien. O sea, es igual como en la lactancia, igual como en la alimentación, no llevarte de la corriente de ahora, sino tomar lo bueno de ahora y acompañarlo con lo bueno de antes, que tiene muchísimas cosas buenas también. Pero nosotras como cristianas, yo creo que exponer a nuestros niños desde pequeños a la palabra, como lo dice, instruye al niño, que se va a acordar. Instruir no es que tú te pongas a predicarle, porque ellos no van a entender, pero gracias a Dios ahora mismo hay muchísimos recursos con contenido bíblico que los niños pueden conectar con lo que agrada y no agrada a Dios. Amén. Esto está muy bueno, señores. Esto, en verdad, Dios se ha derrochado su sabiduría, su amor y su gracia a través de estas invitadas, Sara, que de la casa. Pero yo creo que las mujeres que están escuchando esto están diciendo como que madres cristianas reales. O sea, no hay una idealización y ese fairy tale de perfect mom, ni que tampoco, a pesar de yo sé no que... es tan estético. No, o sea, como que están felices porque a través de esta plataforma Dios ha traído esto en el cual usted dice, yo puedo recurrir a la fuente, aún con mis imperfecciones, Dios es que me está instruyendo, estoy aprendiendo en el camino,
y yo estoy haciendo lo mejor que puedo dentro de mi humanidad con la ayuda de Dios, porque sin Cristo no puedo la palabra dice, sin Él nada podemos hacer. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. La sabiduría viene del temor a Dios. O sea, todos esos componentes que están en las Escrituras, que nos forman como hijas de Dios, son las herramientas que se utilizan para que nosotros podamos hacer bien en nuestro papel de madre. Ese manejo de la culpa, como indicaba Nilka, se va a la cruz, se va a Cristo. Cristo se la lleva con su sangre limpia. Y si al otro día también tenemos a Cristo ahí para seguir avanzando, porque hasta que ese muchacho no contraiga matrimonio y salga de la casa, usted está ahí. Y aún casado, ustedes saben que nuestras madres están ahí muy presentes y siempre serán, o sea, siempre seremos sus madres. Siempre seremos sus distintas etapas. Yo me río mucho cuando veo esos memes de, ay, la que va a dar a luz quejándose, mientras que la que tiene un hijo de 1 año se ríe, mientras la que tiene uno de 10 se ríe, mientras la que es madre adolescente se ríe. O sea, como que cada etapa tiene su desafío y lo único que no varía es Cristo. Amén. O sea, lo único. Hay algo que no quiero dejar de tocar, que lo escucho mucho y yo sé que ustedes tienen esa palabra para poder hablar un poco de eso. La edad para ser mamá después de los 30. Laura, ¿a qué edad tú fuiste mamá? Con Isa yo tenía 29. Bueno. Acabado de cumplir. Y con Lío 31. Bueno, en esos detalles escucho mucho, no, que se me va el tiempo, no, que para tener 1 o 2, el segundo, el primero, el quinto, el cuarto, la edad, que los elementos. Yo digo, bueno, están las Escrituras que nos muestran ejemplos de infertilidad, de diagnóstico, en este tiempo, diagnósticos médicos. En aquel momento era, estamos buscando por 50 años, no encuentro. Y viene el Señor, y hace el milagro. Está Sara, está Elizabeth, que estaba avanzada de edad. O sea, ejemplos bíblicos que tú dices, para el Señor no hay edad para esa parte. Sí, pueden haber elementos físicos y médicos que en un sentido tú digas, ok, hay que ver qué está pasando, hay que ponerse en eso, todos esos detalles. ¿Cómo descansar en el Señor en ese tema de la edad? Mira, Sara. te voy a decir algo. Yo voy a cumplir 40 años. No parece, wow, no es parece. Que no es lo mismo es que la realidad. antes. Sí, lo sé. Paréntesis ahí. Y mi hijo tiene 4 años y medio. Yo lo tuve a los 35. Me gustaría tener otro hijo. Yo misma decía al Señor como que, wow, o sea, tener un hijo a los 40, o sea, ¿cómo yo voy a hacer eso? ¿Cómo, o sea, incluso mi cuerpo, o sea, mi estado de ánimo tal vez cambia, varía. Y hay algo que el Señor ha ministrado a mi corazón. Y es, mira, en la Biblia hay muchos ejemplos de que tuvo un hijo o tuvo tantos hijos y luego, o sea, pasó un tiempo y no, o sea, y tuvo otro. Ejemplo, Lea, si no me equivoco, sí, la esposa de Jacob. Entonces, el Señor va a mandar un cuerpo, un alma y un espíritu. Amén. O sea, no es como algo a lo loco, de que no quedo. No. O sea, Dios decide en qué cuerpo va a estar esta alma y este espíritu. De alguna manera los escoge, los une y lo envía a la tierra. Y dice, aquí yo voy a enviar a Salma, aquí envié a Mateo, envié a Isabel. Bueno, a él. Y de esto yo tengo el control. Amén. O sea, yo decía como que, pero ¿por qué no quedo? ¿Por qué no? O sea, ya han pasado 4 años y medio y no termino. Es que son mis tiempos. Amén. O sea, no es como que, que quédate, que sí o qué. No. Es que esa alma, ese cuerpo y ese espíritu, yo los formo y yo decido a dónde van y cuándo van. Entonces, ese pensamiento que me llega a la mente, o sea, yo decía como que,
¿y por qué entonces yo me estoy preocupando? O sea, no es que si yo tengo un problema o si mi esposo tiene un tema. Es que... ya hay un fruto. O sea, ya hay un fruto. Y es la voluntad de Dios. Si es... y su tiempo de enviar otro hijo o otra hija de acuerdo al plan que Él tiene para nuestras vidas. Amén. O sea, no es que hay una edad de que mira, pero fulano tuvo que no sé cuánto. Bueno, esa fue la voluntad de Dios para ellos. Y así Dios se lo decidió. O sea, es que de todo y en todo, o sea, el Señor es el dueño y Señor. Entonces como que descansar en que, o sea, no cualquier cosa que va a llegar a tu vida o a la tierra. O sea, ya Dios lo tiene determinado. No, y lo vio antes de formarse. O sea, es como que, ¿cuál es tu duda? Si es su voluntad, Él te lo va a dar. Yo puedo decir que yo en mis 20 no estaba preparada. Yo no estaba preparada en lo absoluto. Yo lo he dicho aquí en ocasiones, tú me has escuchado. Yo tuve mi crisis de los 30. Ay, que me voy a quedar aterrada. Ay, que... Y tuve ese encuentro tan radical con el Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo me hizo entender que yo no estaba preparada. Y hoy que llevo en mi vientre la promesa que el Señor ha cumplido, digo, yo no estaba lista en ningún sentido de la palabra, hasta para los malestares que me tocaron. Tal vez con 20, en esa década de los 20, no lo hubiese manejado de la misma manera, la misma madurez. O sea, nada. Los tiempos del Señor son perfectos. Y Él sabe cómo nos equipa. Y ahora que voy a ser mamá por primera vez a los 35 años, yo digo, pero es que, ay Dios mío, cuando venga la gente a dar a luz a esta edad, que desde unos estudios que para mí, en mi opinión, ya están desfasados, porque en otros continentes dan a luz más tarde, tú dices que es que este era el momento que yo me encontraba preparada. Ay, todo ese grupo que en algún momento que conocí, que dio a luz, que tenía presión con eso, yo digo felicidades, les admiro, les bendigo y todo, pero yo he manejado las cosas de una manera distinta por el nivel de madurez que he adquirido a través de los procesos de la mano del Señor Jesús. Entonces, en ese sentido, mi mamá tuvo su último hijo a los 40 años. Entonces, mis primas han tenido sus hijos después de los 38, algunas. Pero el enemigo usa mucho ese tema de presión para la maternidad y para poder entregar esa promesa. Dios no te va a dar algo que tú luego dañes. Sí, va a venir el desafío. Y recuerdo lo que hablábamos en principio, que el objetivo de muchas mujeres cristianas, para no decir todas, es casarse y tener hijos. ¿Qué va a pasar entonces luego de eso? Tal vez en este momento era que yo estaba equipada para, bueno, lo que se presente, el Señor lo va a manejar de una manera en el que me va a hacer entender que sin Él yo no lo voy a poder, no lo voy a poder desempeñar. Y escuchándola a ustedes, que yo traje este episodio, el Señor trajo este episodio a través de mí, di que para ustedes, pero es para mí. Ajá. Pero es para mí. Este es el baby shower del podcast. Entonces, un regalo para todas y para los caballeros también, para que puedan también ser más empáticos en ese sentido con sus parejas. Pero eso es una mentira que yo nada más miro para atrás. Yo digo, yo no hubiese podido. Mira, Farah, ya el Espíritu Santo me lo estaba diciendo, pero Laura me lo escribió ahora para confirmación. Y creo que es importante compartir esto porque yo sé que sobre todo en el Patreon tenemos chicas solteras y yo sé que es un tema para muchas porque yo estuve ahí. Yo igual tuve a mi hijo Mateo a los 33 años, a Valentina, 3 años después. Pero yo recuerdo que cuando yo aún no conocía a Jesús y Laura y yo andábamos por ahí en el mundo mundial y yo juraba que yo me estaba quedando jamona porque ya yo estaba cerca de los 30 años, qué sé yo qué. Nosotras hasta nos metimos a una clínica
de donante. Yo le dije, ven, ¿Qué? Laura, ayúdame. Ay, Dios mío. Ayúdame. Y vamos a hacerlo así, que si yo qué, porque mira, ya yo entendí que eso del amor no es para mí, lo mío es el desarrollo profesional. O sea, mira qué distorsionada estaba mi vida sin Jesús. Y nosotros, y yo gano bien, o sea, que eso cuenta tanto. Señores, yo hice mi presupuesto. Y Dios, por una cosa o por otra, obviamente, porque ese no era su plan conmigo, sino que su plan conmigo era regalarme un esposo maravilloso y 2 hijos maravillosos. Amén. No somos una familia perfecta, somos una familia que ama a Cristo. Amén. Desbarató esos planes, porque Dios tiene que desbaratar tus planes antes de que tú te desbarates junto con ellos. Y cuando yo tuve a mi hijo Mateo en mis brazos la primera vez, yo dije, wow, Dios, gracias por no permitirme haber hecho esta locura hace unos años. Pues tú me cuidaste de esto. Amén. O sea, tú me cuidaste y me preservaste para mi hijo, que era mi promesa. Y de hecho, Mateo significa regalo de Dios. Amén. O sea, y yo en ese momento, como tú dices, no estaba lista para ser madre. Yo hubiese destruido la vida de esa criatura y mi vida de paso. Pero además yo hubiese distorsionado el plan que Dios tenía para mí. Y que, como dice Sara, ya eso estaba escrito. O sea, estaba escrito que yo conozco a mi esposo desde los 9 años y estábamos distanciados y reencontramos luego de que yo me convertí. O sea, Dios ya tenía un plan. Amén. Yo en ese momento no lo sabía, y qué bueno que no lo sabía, porque como tú dices, los procesos realmente lo que hacen es formarte para la mujer que tú vas a ser después. Entonces, un llamado a esas mujeres cristianas y no cristianas que están desesperadas porque no encuentran pareja, porque quieren ser madres, porque el médico les dice que no se puede, que no van a poder, y ahora hasta está de moda el tema de congelar los óvulos y demás, que hay razones médicas para hacerlo, es cierto, y apoyamos la ciencia, pero hay muchas veces que lo que hay detrás de eso es ese anhelo de tú ser madre y tú ser madre por encima de los planes de Dios. O sea, estamos hablando aquí de que la que tuvo sus hijos más joven es Laura. O sea, nosotros dos tenemos la misma edad y tú estás teniendo tu hija a la misma edad que Sara. O sea, los planes de Dios son perfectos. Yo pasé todo lo que tenía que pasar antes de tener a mis hijos. O sea, yo no me arrepiento de no haber vivido ni una etapa. Yo las viví todas en el mundo y luego de que me convertí. Y Dios me entregó a mis hijos, que ya Él los conocía antes de ponerlos en mi vientre, cuando yo, esa mujer, estaba lista para recibir esa bendición. Entonces, no podemos forzar con Dios. Literal, o sea, no podemos forzar con Dios. Y el tiempo de Dios, que parece un cliché, el tiempo de Dios es perfecto. El tiempo de Dios es perfecto porque, como tú acabas de decir, este era el momento de tú estar lista para recibir tu hija. Sí. Cuando tú tenías la crisis de los 30, de los 28, tú no estabas lista. No. Yo no estaba lista. Entonces, es poder confiar de verdad, no de boca, en la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Y de hecho, en mi caso, yo solamente le agradezco a Dios todos los días que mis hijos llegaron después que yo llegué a sus pies. Amén. O sea, más que la edad, es como gracias, Señor, porque tú me atendiste a mí primero. Amén. Y empezaste a sanarme antes de tú poner bajo mi cuidado hijos tuyos para que yo los guíe. Amén. Y a mí me pasa que yo en mi mente, desde muy joven, yo sabía que yo quería ser mamá. O sea, yo amo ser mamá. O sea, ya dimos todas las quejas y todo el mal dormido y todo, pero dentro de todo yo amo ser mamá. O sea, a mí me encanta andar con mi dos llaveros, a mí me encantan las conversaciones que tenemos, o sea, yo me disfruto a mis hijos, que también es parte del propósito. A veces creemos que nada más tenemos que cuidarlo, criarlo. No, disfrutar, o sea, saber cómo Dios pone ideas en su cabecita, cómo oran, cómo hablan, cómo piensan, es una cosa hermosa. Pero yo decía en mi mente que yo me iba a casar a tal edad, iba a tener todos mis hijos antes de los 30. Y me acuerdo que cuando ya iba como encaminada, y Nilka lo sabe, lo más chiquito que pasó fue que terminamos, mi hoy esposo y yo. Yo dije, ¿y ahora? Ahora sí es verdad, eché yo para atrás. Tu cálculo se cayó. Mi cálculo se cayó. Y al final, Isabel llegó con 29 y Isabel fue buscada. O sea, Isabel fue, mira, ya estamos listos, no sé qué. Y duramos como 6 meses, que es poco tiempo para lo que sabemos, pero para quien lo está anhelando, un día es mucho. Sí. Y después nos pasó con Lionel David, que
fue producto de un día de, mira, yo creo que hoy no se debe, porque se supone que no estamos listos, y el Señor dijo, Loteca, te toca, porque la vida, se nos olvida que la vida es un milagro. Sí. O sea, nosotros vemos eso como tan mecánico, como de tener un bebé, pero señores, lo que tiene que suceder en tu cuerpo, en el de tu esposo, en tu organismo, en tu útero, para que esa unión se haga. Y cómo el Señor decide cómo va a ser ese ser que tú vas a traer al mundo. Eso es un milagro. Y los milagros hay que disfrutarlos. Amén. Y bendecirlos. Amén. Y dar testimonio de ellos. Amén. Y de los detalles que yo siento que Dios tuvo con nosotros fue que las mismas 2 personas que se sentaron en Google a buscar centros de donación de esperma y de IVF y todas esas cosas, las 2 pudimos vivir, yo creo que en el mismo sitio, por otra edificación, ¿verdad? El yo anunciarle a Nilka mi embarazo, y a las 2 semanas Nilka anunciarme el suyo. Y nuestros hijos se llevan 2 semanas. Ay, qué lindo. Y son como unos mellizos forzosos, como digo yo. Entonces, eso fue un detalle que Dios tuvo con nosotras. Porque son 2 testimonios separados, cosas que vivimos juntas como amigas, como hermanas. Y el Señor tuvo el detalle de decir, miren, en tiempos diferentes a cada una, pero las 2 que estaban preocupadas por esta tontería, miren el regalo que yo les doy. 2 niños que se aman, que hasta los otros días estudiaban juntos. O sea, Dios es un Dios de detalles. Dios redime los tiempos. Y Dios conoce los anhelos de nuestro corazón. Y Dios sabe cuándo estamos, sobre todo, como tú decías, listas para recibirlo. Claro que sí. No es a la edad. La edad es lo de menos. Porque Sara puede estar 1000 veces más sana que yo. Y lo puedo casi asegurar, porque si yo hubiera jugado pádel no estuviera así. Entonces, no ¿qué me importa a mí un número? Claro. Porque el Señor es que sabe cuándo me va a dar. Y yo creo que por eso es que en la palabra hay tantas historias de infertilidad. Tremendo, eso. Para mí eso no es coincidencia. Para mí eso es muestra del milagro de la vida, de que eso no es algo de un transaccional, eso es un milagro, de que eso es una decisión del Señor darlo. Y de cómo al Señor no le importan tus circunstancias. Amén. A Él no le importa lo que tú estás viendo. Él es el que sabe cuándo eso va a llegar. Amén, amén. Yo creo que con esto podemos cerrar. Yo le doy muchas gracias al Señor por poder tratar este tema. Realmente espero también que quienes nos hayan escuchado también hayan disfrutado de este manjar que el Espíritu Santo trajo en esta ocasión. Comenten cualquier pregunta que usted tenga con relación a estos temas. Aquí este panel delicioso, lleno de la gracia del Señor, está disponible para responderles. De verdad que al Señor que nos siga bendiciendo, y en estos tiempos tan difíciles y tan complejos, donde estamos viendo señales de los últimos tiempos, valga la redundancia, es importante estar apegados al Señor para poder instruir a nuestros hijos en el camino del bien, en su palabra, que conozcan a la persona del Espíritu Santo, para que puedan recurrir en cualquier situación a lo que es real, verdadero y eterno. Pero más que eso, nosotras como madres, yo como futura mamá y ustedes que ya tienen esos chicos grandecitos, puedan seguir entendiendo que la fortaleza viene del Señor. Amén. Y que el Espíritu Santo es el mejor aliado que se puede tener para ayudarnos a encaminar y a hacer las cosas de una manera diferente, y no es buscar ese detalle de perfección, porque Cristo es el único perfecto. Amén. Y saber que Luis tuve un momento de debilidad, Padre, y volver a la carga, no quedarnos ahí enchivadas, no. Yo misma a veces siento culpa porque me comí algo que no debí y ya ahí comencé. O sea, ya, entonces digo, ay Dios mío, tengo que cuidarte, tengo que cuidarme, porque si no me cuido yo, no te cuido a ti. O sea, eso empieza, ya ustedes llegaron al versículo de Génesis, que eso es desde ahí arriba, ¿verdad? Desde para atrás. Y cada día como que debemos renovar nuestro entendimiento en las Escrituras y en el Señor. Les invito a que compartan este episodio, que puedan entender que a pesar de que somos cristianas, no tenemos la varita mágica
ni de llevar las cosas en manera perfecta, ni de hacer las cosas de una manera tan estructurada, porque el Señor le encanta romper estructura. El Señor le fascina decir, bueno, tú estás como muy independiente, te voy a llamar para que dependa de mí 100%. Así que yo les doy las gracias a cada una por sacar ese ratico. Sara, no te me pierdas, ven un ching más. Gracias a Laura por aceptar nueva vez la invitación. Señores, sigan a Laura en su cuenta de Instagram, Lo Lactancia. Laura da talleres. Laura tiene contenido muy rico. Laura acompaña a madres en su proceso de embarazo, también en la parte de la lactancia. Les invito a que sigan esa cuenta. Gracias, Nilka, por haber estado aquí y compartir todo lo que nos has traído hoy, el Señor a través de ti. Y sigan Sparks Lab para que compren juguetes educativos. Bueno, eso fue un proyecto resultado justo de la maternidad para tratar de separar a nuestros chicos un poco de las pantallas. Excelente, sí, es cierto. Y son juegos educativos y la verdad es que han tenido muy buena acogida porque muchas madres tenemos esa preocupación. Excelente. Tenemos que quitar a los niños de la pantalla, pero ¿en qué los ocupamos? Exactamente. Y eso @sparkslab.do. Y tiene juego de integración que ayuda un poquito ese tema de tiempo de calidad, tiempo intencional. Familia. Son como juegos de mesa reloaded, que eso es maravilloso. Genial. Así que ya saben, sigan esas cuentas. Y nos vemos en un próximo episodio de Vivir con Fe Podcast. Que Dios les bendiga, chicas. Que el Señor les bendiga, les siga guardando y llenando de mucha sabiduría y amor. Y ya saben que me van a tener ahí por WhatsApp. ¡Hey! Claro. Hello, buenas. Gracias a todos. Chao, chao.